antes del año. Así que no. Los viernes, la próxima semana no hay clase, El día viernes por no si hay, acaso. por si acaso. Pero es viernes, no se preocupe, miércoles sí hay. Así que los miércoles vamos a tener la clase normal, ¿ya? Como les decía, el tema es que en el caso de la inmunidad de tipo adaptativa, íbamos a encontrar, bueno, verdad que estaba diciendo primero la innata. En la innata teníamos la primera barrera de defensa, la primera línea que era las barreras físicas, químicas y biológicas. Luego teníamos una barrera secundaria que correspondía a lo que eran proteínas, por ejemplo, el complemento, la interleuquina, el interferón, y habían algunas células como el sistema monocito macrófago. Y luego teníamos la última línea de defensa, que era nuestra inmunidad de tipo adaptativa. Y en esa inmunidad de tipo adaptativa tenía lo que era la inmunidad humoral y la inmunidad de tipo celular, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba en este caso? En el caso de la inmunidad humoral, bueno, ambas participaban en ciertas estructuras, pero recuerden que la inmunidad de tipo humoral estaba mediada por los linfocitos B, mientras que la inmunidad de tipo celular estaba mediada por los linfocitos T, ¿ya? Ambas partían con una célula que era el famoso macrófago, ¿ya? Ese macrófago actuaba en este caso como una célula presentadora de antígeno. ¿Se acuerdan lo que era un antígeno? Nosotros definimos la semana pasada lo que era un antígeno. ¿Qué era un antígeno, chiquillos? ¿Se acuerdan qué era un antígeno? ¿No? ¿Nadie? Ya, un antígeno, acuérdense que era una parte de un patógeno. Por lo general eran proteínas de superficie, eran proteínas o polisacáridos. Y que eso iba a llamar la atención de nuestro sistema inmune. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucedía? Llegaba este antígeno y era consumido o básicamente se lo comía un macrófago. Y ese macrófago, al comerse el antígeno, exponía en su superficie los determinantes antigénicos, ¿ya? En este caso, el antígeno. ¿Quién iba a detectar eso? Lo iba a detectar un linfocito, que era el linfocito T4 o T-helper o T-ayudante. ¿Qué hacía este linfocito? Básicamente buscaba dentro de la población de linfocitos, en este caso vamos a partir por el B, el más adecuado. Por lo tanto, lo que hacía era un proceso que se llamaba selección clonal. Una vez que lo seleccionaba, lo activaba y se empezaba a multiplicar por mitosis, generando dos líneas. Una va a ser los linfocitos B de memoria y la otra va a ser los linfocitos B que se van a transformar en células plasmáticas que van a estar encargadas de producir anticuerpos. ¿Y qué hacía el anticuerpo? Se unía a lo que era el antígeno y básicamente llamaba la atención de otras células del sistema inmune. ¿Cómo podía actuar un antígeno? Por ejemplo, neutralizando el antígeno, estimulando el sistema o llamando el sistema del complemento o facilitando la fagocitosis, que eso se llamaba opsonización. ¿Ya? Entonces, esa era la inmunidad de tipo humoral, mediada por anticuerpos. Y acuérdense que los anticuerpos son proteínas. Por otro lado, teníamos la inmunidad de tipo celular, que estaba mediada por los linfocitos de tipo T. Partíamos de la misma forma, macrófago se comía el antígeno, exponía los antígenos en la superficie, lo detectaba el linfocito T helper y él iba a buscar nuevamente un linfocito ahora T adecuado para actuar, ¿no es cierto? Una vez que lo encontraba, lo activaba y se reproducía por mitosis, la expansión clonal. Y generábamos dos líneas, una que era la línea de linfocitos T de memoria, que quedan guardados tanto B de memoria como T de memoria, quedan guardados en caso de una reinfección. ¿Y para qué quedan guardados? Para que la respuesta que se pueda montar en caso de que vuelva el antígeno sea más rápida y más eficiente. Y por otra parte, generábamos los linfocitos T8 citotóxicos,
¿ya? ¿Y qué función tenían esos linfocitos T? Iban a ir directamente donde las células infectadas por el antígeno o el patógeno y las iban a atacar y destruir. Por ejemplo, a través de enzimas como las perforinas. ¿Ya? Entonces ahí teníamos la inmunidad innata y la adaptativa, que era lo último que habíamos visto, o sea, perdón, humoral y celular que habíamos visto la semana pasada. Vamos a ver ahora la respuesta primaria y secundaria. Ah, no, antes de eso vamos a ver este cuadrito. Tenemos nuestra inmunidad adquirida, ¿no es cierto? Nosotros la dividíamos en innata y adquirida. Innata era genética, está desde el nacimiento. Adquirida la vamos adquiriendo durante la vida propiamente tal. ¿Ya? Adaptativa o adquirida es el mismo nombre. Ahora, dentro de la adquirida vamos a encontrar que puede ser de tipo activa o de tipo pasiva. Cuando nosotros hablamos que es de tipo activa, cuando yo mismo voy a producir mis anticuerpos. En cambio, cuando hablamos de pasiva, cuando a mí me van a entregar los anticuerpos ya formados provenientes de otro organismo. ¿Ya? Entonces, activa, yo formo mis anticuerpos, pasiva, me entregan los anticuerpos listos. Y si se fijan, en ambos casos puede ser de forma natural o de forma artificial. Cuando hablamos, por ejemplo, activa de tipo natural, cuando ustedes se enferman de verdad, por ejemplo, si se contagian con COVID, van a desarrollar una respuesta inmune frente al COVID, por lo tanto van a desarrollar anticuerpos contra el COVID, pero por una infección de tipo natural. En cambio, si ustedes se vacunaron contra el COVID, están generando una inmunidad activa, pero de tipo artificial. ¿Qué significa eso? A ustedes en la vacuna les entregaron el patógeno, ya sea inactivado, debilitado, una parte, material genético, ahí vamos a ir viendo las diferencias. El tema es que vamos a simular una enfermedad. Entonces, ¿qué va a detectar el sistema inmune? Va a detectar algo raro y se va a activar, por ende, y va a desarrollar anticuerpos contra esa estructura extraña que está detectando. Pero obviamente no vamos a desencadenar la enfermedad natural. Tiene que, si con alguna parte de este patógeno es suficiente para desencadenar esa respuesta inmune. Y otra ventaja de la vacunación es el tema de que voy a generar la memoria inmunológica. Ese es el objetivo de una vacunación, generar esas células de memoria, de manera de que si por ese motivo existe la infección natural, la respuesta que voy a montar va a ser más rápida, más eficaz y más duradera en el tiempo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la artificial. En el caso de la pasiva, tenemos también la natural y la artificial. Cuando hablamos de natural, cuando la madre, por ejemplo, nos entrega anticuerpos al bebé, ¿cómo se los puede entregar? Básicamente tres formas. Una, a través de la placenta durante la gestación. Segunda forma, a través del calostro, que recuerden que son las primeras secreciones lácteas y que son necesarias que se consuman porque es como un pool o un concentrado de anticuerpos debido a que el bebé no tiene desarrollado su sistema inmune. Entonces, esos anticuerpos que le está entregando la madre lo van a mantener libre, entre comillas, de las enfermedades mientras se desarrolla su sistema inmunológico. Y la tercera opción es a través ya propiamente tal de la leche materna, pero obviamente la concentración o la cantidad de anticuerpos va a ser mucho menor en comparación al calostro. Pero ¿qué me interesa acá? Si se dan cuenta, el bebé no va a formar anticuerpos, le entregan los anticuerpos listos que vienen desde la madre. ¿Ya? Y la última opción es la pasiva de tipo artificial, que son medicamentos en la práctica, ¿ya? Se conocen como sueros, ¿ya? Un ejemplo de un suero puede ser el Gamarro, que es un suero que se utiliza para una patología que se llama eritroblastosis fetal. ¿La han escuchado alguna vez? La eritroblastosis fetal, ¿no? Ya. La eritroblastosis fetal es una enfermedad en la cual existe una incompatibilidad entre los grupos sanguíneos, los factores RH, perdón, de la madre y su hijo.
¿Ya? Acuérdense que nosotros podemos tipificar nuestra sangre, por una parte, con los grupos sanguíneos A, B y O, y por otra parte la podemos tipificar de acuerdo a si tenemos o no tenemos una proteína de superficie que se llama el factor RH. ¿Ya? ¿Qué va a pasar en este caso? Vamos a tener una madre que va a ser un factor RH negativo y que va a tener un bebé en gestación RH positivo. ¿Qué quiero decir? Si es negativo, no tiene el antígeno. Si es positivo, tiene el antígeno. Entonces, la madre en algún minuto, bajo ciertas circunstancias, va a detectar estos anticuerpos anti-RH, o sea, estos anticuerpos, este factor RH positivo del bebé que está en sus glóbulos rojos y va a crear una respuesta inmune, o sea, que va a crear anticuerpos. Y esos anticuerpos eventualmente pueden ir a atacar los glóbulos rojos del bebé. ¿Se fijan? Y obviamente los va a destruir. ¿Qué consecuencia tiene eso? Que el bebé va a empezar con anemia y si no hay un tratamiento adecuado, simplemente el bebé se va a morir. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos para evitar esa respuesta inmune por parte de la madre? Le colocamos este suero hiperinmune. ¿Ya? Pero como les digo, son simplemente sueros que contienen en su interior gran cantidad de anticuerpos. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos este cuadrito. Ahora vamos a ver la parte de respuesta primaria y secundaria. Fíjense acá, me sirve tanto para explicarles tanto una reinfección de una enfermedad como el mecanismo de la vacunación. Ustedes, cuando se ponen en contacto por primera vez con un agente patógeno, van a desarrollar una respuesta que se llama respuesta primaria. Se va a activar el sistema inmune, se van a crear los linfocitos B, se van a empezar a multiplicar, se van a transformar en células plasmáticas y van a producir anticuerpos, ¿no es cierto? Y esos anticuerpos van a empezar a neutralizar el patógeno. Pero además, recuerden que quedan los linfocitos B de memoria. ¿Por qué quedan estos linfocitos B de memoria? En caso de que exista una reinfección. ¿Qué es lo que me están mostrando acá? Tengo la respuesta primaria por este antígeno X y si se fijan, me someto por segunda vez al mismo antígeno X. ¿Qué va a suceder? La respuesta va a ser mucho más alta, más rápida y más duradera en el tiempo. O sea que la cantidad de anticuerpos va a ir disminuyendo de manera más lenta. Y eso puede suceder si ustedes se infectan 2 veces, por ejemplo, con el COVID, deberían generar una respuesta secundaria más rápido y más eficiente. Pero también es el objetivo de la vacunación. ¿Por qué? Porque en la práctica a ustedes les colocan la primera dosis y van a tener esta respuesta, ¿no es cierto? Y van a empezar a caer la cantidad de anticuerpos debido a esta primera dosis. ¿Y qué les dijeron? Tenían que colocarse una segunda dosis. ¿Para qué? Para que la respuesta fuera mucho más alta y más duradera en el tiempo. ¿Captan, chiquillos, entonces cómo funciona una respuesta primaria y una respuesta secundaria? Entonces, el objetivo de una respuesta, de la respuesta primaria y secundaria, sobre todo la secundaria, es que yo tenga mayor cantidad de anticuerpos y que vayan disminuyendo más lento en el tiempo. ¿Ya? Obviamente, si yo me pusiera aquí otra vez con el antígeno, la respuesta debería ser nuevamente más alta e ir disminuyendo de manera más lenta. Y eso es lo que van a lograr a través de la vacunación, por ejemplo, durante todos los años. Va a ir bajando la cantidad de anticuerpos y en algún momento van a tener que colocar una vacuna para inducir la respuesta del sistema inmune. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos, con esta laminita? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? ¿Todo bien? Ya, espero que sí. Entonces, bueno, aquí sale acá, fíjense. En la respuesta primaria vamos a tener una respuesta más lenta, o sea, se demora en reaccionar. Por lo general, se demora 15 días, 2 semanas mínimo en formarse la respuesta primaria. Y el anticuerpo que va a predominar va a ser la inmunoglobulina de tipo M. ¿Ya? En cambio, en la respuesta secundaria, la respuesta, como les dije, va a ser mucho más rápido
y efectiva, y lo que va a predominar es el anticuerpo o inmunoglobulina de tipo G. ¿Por qué? Porque existen varios tipos de inmunoglobulina. Existe la IgG, la IgM, la IgA, la IgD y la IgE. ¿Ya? Entonces, para que sepan que existen diferentes tipos. Veamos lo último de esta clase que nos quedaba. Las fases de la respuesta inmunológica. ¿Ya? Nosotros vamos a encontrar básicamente 5 etapas de una respuesta inmunológica. ¿Ya? La primera etapa corresponde al reconocimiento del antígeno. ¿Qué va a pasar? Van a estar las células presentadoras de antígeno, ¿ya? Van a detectar al antígeno propiamente tal y van a comenzar a montarse una respuesta inmune, ¿no es cierto? Por lo tanto, primera etapa, detección del agente extraño, o el agente patógeno, o el antígeno propiamente tal. Luego, una vez que detecto este antígeno, se va a producir primero la detección o la activación por parte de los linfocitos T helper de un linfocito B, por ejemplo. ¿Ya? Y ese linfocito B se va a empezar a multiplicar por mitosis y va a provocar la expansión clonal. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué estamos viendo aquí en esta segunda etapa? Que se desencadena propiamente tal la respuesta inmune. Una vez que ya tengo todos estos linfocitos B y células plasmáticas y anticuerpos, por lo tanto, voy a pasar a la eliminación del antígeno, ¿ya? ¿Mediante qué? La inmunidad humoral, los famosos anticuerpos, y la inmunidad de tipo celular, que pueden ser, por ejemplo, macrófagos, neutrófilos, o podría ser el linfocito T8 citotóxico. Ahora, cuando yo elimino el antígeno, vamos a pasar a una siguiente etapa que se llama etapa de declinación. Aquí sale como contracción u homeostasis, pero la etapa se llama declinación. Y fíjense lo que sucede aquí, la apoptosis. ¿Qué era la apoptosis, chiquillos? ¿Se acuerdan lo que era la apoptosis? ¿No? ¿Nadie? Ya, la muerte celular programada. En la práctica, estas células del sistema, por ejemplo, los anticuerpos, no van a durar para siempre. ¿Ya? Por lo tanto, si ya cumplen su función y dejan de cumplir su función, a lo mismo que otras células, van a empezar a destruirse, se van a suicidar. ¿Ya? Y eso se llama apoptosis. Pero ustedes pueden ver esta etapa de declinación, o ustedes pueden ver en esta etapa de declinación algo macroscópico en lo cual ustedes van a decir, aquí ocurrió un proceso infeccioso y hubo un campo de batalla donde estuvieron los linfocitos, el patógeno y la Tercera Guerra Mundial. ¿En qué puede ser eso? ¿A qué podría corresponder esa evidencia macroscópica, que ustedes la ven, de un lugar donde ocurrió una infección? Ustedes lo ven y no necesitan. Aquí nosotros estamos hablando de células, ¿no es cierto? Pero ustedes pueden ver de forma macroscópica con sus ojitos un lugar donde ocurrió una infección. ¿En qué está representado ese lugar que ocurrió la infección? ¿Qué podría ser ese lugar? Ya. No es en la memoria que... No, 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 no. Después, de hecho, si te fijas, después viene la memoria. Todavía ni siquiera hemos llegado a la memoria, Isa. Ya, ¿qué va a hacer? ¿Qué pasa cuando ustedes se revientan una espinilla? ¿Qué sale? Ya, pero eso tiene un nombre más técnico. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de esa materia que dicen que sale? No, no es grasa acumulada. Ahí Simón les colocó la primera letra. Eso, ya, la puse exactamente.
¿Ya? O sea, que ustedes cuando aparece esa materia que ustedes le llaman, que se llama pus, es simplemente la evidencia de que ocurrió ahí un proceso infeccioso y por lo tanto actuaron todas las células del sistema inmune tratando de destruir este patógeno. Por lo tanto, ese pus es simplemente el campo de batalla. ¿Ya? ¿Qué están ahí? Las células muertas, los patógenos muertos, todo lo que está muerto ahí. ¿Ya? Entonces, esa es la evidencia de que ocurrió un proceso infeccioso. Finalmente, tenemos la última etapa, que es la etapa de formación de memoria inmunológica, o sea, que se crean estas células de memoria, sobreviven a la apoptosis y quedan disponibles o guardadas, entre comillas, en caso de que exista una reinfección, la respuesta se pueda montar más rápido y más eficiente. ¿Ya? Entonces, recuerden, 5 etapas: reconocimiento, activación, eliminación, declinación y memoria. Ahí tenemos las 5 etapas. ¿Ya? Ya, recién terminamos la clase de la semana pasada. Ahora vamos a pasar a ver la clase de esta semana, que es vacunas, y vamos a ver algunos agentes patógenos, en particular los virus. ¿Ya? ¿Qué es una vacuna? Definamos primero lo que es una vacuna. Una vacuna es un preparado biológico que tiene como función generar defensas contra determinada enfermedad. ¿Ya? Entonces, un preparado biológico que tiene como función generarnos defensas frente a determinada enfermedad. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Estimulando una respuesta por parte del sistema inmunológico. ¿En base a qué? A células y anticuerpos. O sea, que va a participar tanto la inmunidad humoral, ¿ya? Vamos a producir anticuerpos, como también la inmunidad de tipo celular. ¿Ya? Y acuérdense, ¿cuál es el objetivo de esta vacuna? No es evitar que me contagie. Ninguna vacuna va a evitar que ustedes se contagien de una enfermedad. Así que saquen ese prejuicio que la gente tiende a pensar que porque se vacunó contra el COVID no se va a contagiar nunca más de COVID. Perfectamente se pueden contagiar. Ahora, ¿cuál es el tema? Que producto de que generaron memoria inmunológica, van a tener una respuesta frente a esa entrada del patógeno mucho más rápida, más eficaz y más duradera. Por lo tanto, ¿qué va a suceder en términos prácticos? Que la sintomatología que pueden tener producto de la infección por COVID va a ser más leve o va a pasar desapercibida. Pero en ningún caso vamos a eliminar la posibilidad de que pueda entrar el patógeno. ¿Ya? Entonces, que quede claro eso al tiro. Ninguna vacuna va a evitar que ustedes se contagien de algo. Simplemente lo que está haciendo es disminuir las probabilidades de que ustedes presenten la sintomatología o los efectos del patógeno en su organismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué les decía yo que hacía una vacuna? Básicamente simula que ustedes tuvieran la enfermedad, pero ¿cómo lo hace? Les entrega cierta parte, o puede ser el patógeno entero, el patógeno muerto, inactivado, una parte del patógeno o material genético del patógeno, y eso me va a inducir la respuesta inmune. Y esto es muy importante, apréndanselo porque capaz que lo pregunten este año. ¿Qué tipo de inmunidad entrega la vacuna? ¿Se acuerdan que vimos el cuadrito al principio? Recuérdenlo como las AAA. Inmunidad de tipo adaptativa o adquirida, activa de tipo artificial. Entonces, adaptativa, activa de tipo artificial. Por ejemplo, la enfermedad natural era adaptativa, activa de tipo natural. O por ejemplo, si hablábamos de los sueros, era adaptativa, pasiva, artificial. ¿Ya? Entonces se tienen que aprender bien ese cuadrito, porque a mí me tinca que lo más probable puede ir esta pregunta: ¿cómo podríamos clasificar una vacuna? Todo por el tema del COVID. No sé, me imagino que podría ser una posible pregunta de esta materia si es que sale. Ahora, el término vacuna, ¿por qué se llaman vacunas propiamente tal? Deriva de un científico que se llamaba Edward Jenner, ¿ya? ¿Con qué trabajó? Trabajó tanto con la viruela bovina como la viruela humana, que era una enfermedad que en la época de Edward Jenner causaba alta mortalidad.
¿Y qué se dio cuenta Jenner? Que cuando las mujeres que ordeñaban vacas no se enfermaban de viruela humana, ¿ya? ¿Por qué él asumía? Porque estaban en contacto con, con las vacas que tenían viruela bovina. Entonces, él qué ideó una situación para ver si realmente pasaba algo de la viruela bovina que me protegía contra la viruela humana. ¿Y qué hizo? Simplemente tomó pústulas de las vacas que estaban enfermas de viruela bovina y se la colocó a un niñito, ¿ya? En el brazo. Ahora, nosotros sabemos hoy en día que eso no se puede hacer, ¿ya? Ese es científico, así me evito el problema. Automáticamente mato dos problemas. Soy premio Nobel y me evito un problema. Ya. Entonces, en la práctica, ¿el qué hizo? Tomó las pústulas, vamos a decir que nosotros lo vamos a asumir ahora, en esas pústulas estaban anticuerpos contra la viruela bovina y se los pasó al niñito. ¿Y qué hizo después este padre ejemplar? Puso en contacto a su hijo con viruela humana. Entonces, él asumía que si estaba en lo correcto, él no se debería enfermar y menos morir. Adivinen qué pasó. ¿Qué le pasó a ese pobre niño? ¿Se murió o no se murió? No, pues Lucas, si se hubiera muerto, ¿tú crees que estaríamos hablando de Edward Jenner ahora para felicitarlo por su invento? No, no se murió el niñito, ya sobrevivió, ya. En la práctica él no se enfermó de viruela. Entonces, ¿a qué conclusión llegó Jenner? Que algo pasaba que se generaba una inmunidad desde la viruela de la bovina hacia la viruela humana. Ahora, en términos técnicos, ¿qué pasó? Se generó lo que se llama una inmunidad cruzada. O sea, que los anticuerpos de la viruela bovina en cierta parte protegen contra la viruela humana. ¿Ya? Y por eso el niño sobrevivió. ¿Ya? Y entonces, ¿por qué se usó el concepto, o Edward Jenner habló del término vacuna? Porque en la práctica estaba relacionado todo este tema a lo que son las vacas, ¿ya? Y por eso se llama vacuna, ¿ya? Ese es como un dato rosa para que manejen información. Otra cosa, aquí les puse un link de YouTube para que vean un videíto. Este videíto es sobre las vacunas, ¿ya? Es un súper didáctico, súper serio, no es así como con monitos ni mucho menos, ya es de hecho de un tema, es una cuestión médica, ya una empresa médica propiamente tal, que explica cómo funcionan las vacunas, cómo actúan, qué son, etcétera, etcétera, ya. Así que les recomiendo que lo vean, dura como 7 minutos, no es muy largo, pero por temas de clase no lo puedo poner acá porque vamos a perder mucho tiempo, ya. Así que por favor, véanlo en su casa. Ya, clasifiquemos ahora las vacunas. ¿Ya? Existen varios tipos o varias formas de hacer una vacuna. ¿Ya? Existen formas que son muy antiguas, que se usan hace mucho tiempo, como ustedes conocen hoy en día que está la chupada del mate, por ejemplo, con la vacuna Pfizer, que es una vacuna de ARN mensajero. ¿Ya? Ahí les pusiste el otro. No, pero el otro es fome. No, si no es el mismo Simón, No, si no es por el si mismo. acaso. No, sí, Ah, es ya, cierto porque que no. ahí el Es profe cierto que les no. puso otro video de YouTube que es del gobierno, que explica un poquito sobre el COVID también para que lo vean si les interesa saber más un poquito del tema. ¿Ya? Ahora, empecemos a hablar de los tipos de vacunas. Esto se lo tienen que aprender bien. No me interesa ni esto de abajo. Esto es extra que yo le puse de mi cosecha, ¿ya? Esto es lo que se tienen que aprender. Este cuadrito con los tipos de vacunas. ¿Ya? Partamos por los tipos más clásicos de vacunas. Tenemos, por ejemplo, las vacunas inactivadas. ¿Qué significa que una vacuna sea inactivada? Que tomo el patógeno y lo desactivo o lo mato. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo matar? Por ejemplo, puede ser radiación, pueden ser sustancias químicas, puede ser temperatura, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ese patógeno muerto, a pesar de que está muerto, yo se lo inoculo al paciente y aún así va a desencadenar una respuesta inmune y va a producir anticuerpos.
¿ya? Entonces, primer tipo, el más conocido, una vacuna inactivada, ¿ya? Ejemplo, aquí salen, pero vamos a usar un ejemplo, la famosa CoronaVac, ¿ya? La vacuna Sinovac, que ustedes conocen de coronavirus, es una vacuna inactivada. Es el virus coronavirus, o el coronavirus propiamente tal, inactivado, ¿ya? Por otra parte, tenemos las vacunas atenuadas. ¿Qué significa que sea atenuada? Que uso el patógeno entero, vivo, ya no lo mato, pero está debilitado. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo debilitar? Por ejemplo, hacerlo pasar muchas veces por cultivos celulares. ¿Ya? Hay vacunas que se pasan 130 veces por un cultivo celular y la cosa es que queda como tan así ya chata que al final no provoca nada. Está viva, pero no provoca nada. Entonces, esta yo la inoculo en el paciente y aún así tiene la capacidad de reproducirse, pero no va a provocar la enfermedad producto de que está debilitada. ¿Ya? Ejemplos de vacunas, por ejemplo, la vacuna de atenuada, la vacuna de la poliomielitis, la vacuna de la tuberculosis o la vacuna de la fiebre amarilla. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los dos tipos más clásicos que existen. Luego tenemos las vacunas toxoides, que significa que sean vacunas toxoides, que vamos a utilizar una toxina que produce el patógeno. Ejemplo clásico, la vacuna antitetánica, ¿ya? El famoso Clostridium tetani, ¿ya? Que produce el tétanos, produce una toxina. ¿Y nosotros qué hacemos? Tomamos esa toxina, la purificamos y eso se lo inyectamos a un paciente y con esa toxina él es capaz de producir anticuerpos contra el Clostridium tetani, ¿ya? Entonces, esa es una vacuna de tipo toxoide. Y otro ejemplo, la antidiftérica. De la siguiente tipo, si bien es cierto, estas dos las puedo meter en un único saco, que las podríamos llamar como nombre genérico, vacunas biotecnológicas o creadas por el hombre, entre comillas, vamos a ver que existen pequeñas y sutiles diferencias entre cada una. Hay como tres tipos diferentes dentro de estas vacunas biotecnológicas. El primer tipo son las vacunas subunitarias, ¿ya? ¿A qué me refiero con vacunas subunitarias? Que voy a utilizar cierta parte de un patógeno. O sea, puedo utilizar una glucoproteína de superficie de un patógeno, puedo utilizar la cápside, por ejemplo, de un virus, una glucoproteína de una bacteria. ¿Me entienden? A lo que voy, cierta parte de ese patógeno. ¿Ya? Y con eso es suficiente para inducir una respuesta inmunológica. ¿Ya? Otra opción son las que se conocen como vacunas conjugadas o también conocidas como vacunas vector, que utilizan un vector. ¿Qué significa eso? Lo vamos a explicar con una vacuna de veterinaria que yo conozco más y que les va a quedar mucho más claro. Un ejemplo de vacuna de vector que se utiliza, una vacuna del coronavirus. Por ejemplo, la AstraZeneca, la Sputnik V, son de vacunas vector. Utilizan en la práctica dos patógenos diferentes. Uno que es el cual necesito provocar la respuesta inmune y el otro que lo va a llevar. ¿Ya? Se lo voy a explicar con esta vacuna de veterinaria. Vamos a usar el ejemplo de nuevo de la viruela bovina. ¿Ya? Nosotros vamos a obtener en el laboratorio alguna parte de estas de proteínas de superficie de esta viruela bovina, ¿ya? Y que este pedacito me va a codificar para anticuerpos contra la viruela bovina, ¿ya? Y adicionalmente vamos a tomar el material genético o ciertas estructuras de una vacuna de otro patógeno, como por ejemplo puede ser la viruela del canario, ¿ya? Entonces, tengo la viruela del canario aquí y aquí tengo el pedacito que codifica anticuerpos contra la viruela bovina. Y esto se lo entrego al paciente. Entonces, si yo estoy contagiando en la práctica aquí a las vacas con viruela del canario, ¿qué creen ustedes? ¿Se enfermarán o no? ¿Se enfermará una vaca con viruela del canario? ¿Sí o no, chiquillos?
A ver, Ignacio, te lo voy a mostrar de otra forma. Los caballos le sufren de influenza. Si yo te contagio con influenza del caballo, ¿te va a dar influenza a ti? ¿Qué crees tú? No creo, dice la Fran. Ya, literalmente no les va a dar influenza del caballo, porque ustedes tienen un tipo de influenza que es la influenza humana. ¿Ya? Hay cepas, en este caso en la influenza, ¿ya? Por ejemplo, en el ser humano es la H1N1 o la H3N2, ¿ya? Pero en el caso del caballo son otras cepas, la H3N8, la H7N7. Acá pasa lo mismo. En este caso, la vaca no se va a enfermar porque de partida la viruela es de otro organismo y además, para asegurarnos de eso, podemos desactivar ese virus, ¿ya? De manera que no provoque en caso de la enfermedad. Pero sí sabemos que le colocamos un pedacito que codifica los anticuerpos contra la viruela bovina. Por lo tanto, así me aseguro perdón, que ese organismo va a empezar a formar anticuerpos contra esta parte, contra este pedacito, ¿ya? Y eso se llama vacuna subunitaria o vacuna vector. Es como, para que lo entiendan fácil, es como una especie de caballo de Troya, ¿ya? Bueno, en la práctica llevo algo oculto y que entra y activa el sistema inmune. ¿Ya? También se habla de virus quimera, por ejemplo. Quimera se relaciona a un organismo de la mitología que estaba formado de varias partes, ¿ya? Cabeza de león, cola de no sé qué, alas de no sé qué, de diferentes organismos, ¿ya? Entonces, eso es una vacuna conjugada. Y la última es la vacuna donde utilizamos material genético, ¿ya? Que pueden ser vacunas hechas de ADN o de ARN. ¿Ya? Y el ejemplo clásico aquí tenemos la famosa... eh, no, ¿qué tiburón? Ya, en la práctica las vacunas de Pfizer, Moderna y CanSino utilizan ARN mensajero. Recuerden que el coronavirus es un virus de tipo ARN, ¿ya? Y como es ARN, nosotros podemos sacar cierta información de ella. Por ejemplo, ¿qué es lo que necesitamos? Y qué es lo que se ha hablado todo el año respecto a eso. No sé si han escuchado la famosa proteína spike o proteína espícula. ¿La han escuchado alguna vez cuando hablan de coronavirus? ¿Han escuchado la proteína S, proteína spike o proteína espícula? Ya, pero la han escuchado, sí, el tema es que la han escuchado. Siempre hablan en las noticias de la famosa cuando la proteína spike, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a sacar el ARN mensajero de ese virus que codifica para esa proteína spike, ¿ya? Y la vamos a meter en una microgota de lípido, en un lípido muy pequeñito, y eso se lo vamos a dar a los pacientes. Por lo tanto, ese ARN mensajero va a entregar la información para que en alguna célula se empiece a formar proteína spike. Y van a producir proteína spike hasta que en algún minuto lo va a detectar el sistema inmune y va a ir a atacar esa proteína spike que está en la superficie de una célula. Consecuencia, genero inmunidad contra el COVID. ¿Se fijan? Así funciona una vacuna de ARN mensajero. ¿Y qué pasa con ese ARN mensajero? Por lo general va a degenerar, no va a quedar ahí, ni se va a mezclar con su ADN, ni los va a transformar en dinosaurio en 3 semanas más. ¿Ya? No pasa nada con el tema del ARN mensajero. ¿Estamos? Entonces, aquí tenemos los tipos de vacunas que existen o cómo hay formas de preparar diferentes vacunas. ¿Ya? Lo que les puse aquí es para que aprendan un poquito más, ¿no? Una vacuna no es solamente el antígeno con un poquito de agua, ¿ya? Tiene varias otras componentes. Por ejemplo, tiene conservantes, tiene antibióticos, porque son estas vacunas muy susceptibles a contaminarse tanto por hongos como por bacterias. También tiene estabilizantes, ¿ya? Recuerden que una vacuna tiene que estar harto tiempo y no me sirve una vacuna que va a durar una semana porque traerla, no sé, de la India a Chile y administrarla no lo voy a alcanzar a hacer en ese tiempo. Entonces, son preservantes o estabilizantes que se llaman. Y lo principal es este famoso adyuvante, ¿ya? ¿Qué es un adyuvante? Es una sustancia que va a potenciar el efecto del antígeno.
Es que para que lo entiendan fácil. Cuando, ya, vamos a ver este ejemplo. Cuando llega la merca, chiquillo, ¿cómo saben ustedes que llegó la merca? Disparo. Ya, disparo, fuego artificial, el medio show, ¿no es cierto? Acá, imagínense que la droga es el antígeno propiamente tal, y ese ayudante son los narcos. Entonces, cuando ustedes les inoculan la vacuna, ¿qué hace ese ayudante? Empieza a tirar fuegos artificiales, balazos y todo. Y dice, oigan, aquí llegó llegó el cargamento. Sistema inmune va inmediatamente atraído por todos esos fuegos artificiales. Entonces, ese es el objetivo de un adyuvante, potenciar el efecto de este antígeno. Por lo tanto, si lo potenciamos, vamos a tener una mejor respuesta por parte del sistema inmune. ¿Se entiende, chicos? ¿Queda claro? Un ejemplo de adyuvante, por ejemplo, son las sales de aluminio, para que sepan. Existen varios tipos de adyuvantes. ¿Ya? ¿Alguna duda? Espero que no. Ya, veamos entonces un ejercicio. Bueno, aquí si se fijan, para que lo vean después en la presentación, está el calendario de vacunación del país, desde que son guaguitas hasta que tienen más de 65 años. Y aquí también para que lo vean, están las diferentes vacunas, no está la de CoronaVac, pero en su reemplazo está Sinopharm, que trabaja de la misma forma, el virus inactivado. Moderna y Pfizer son ARN mensajero, AstraZeneca, Johnson y Sputnik son vector viral. ¿Ya? Pregunta. Vamos a una pregunta entonces. Simona, a todo esto puse las votaciones. A ver, quiero ver si funciona. Pero en este caso había puesto 5. Ya, pero no importa. Vamos a ver si funciona. que lanzarla. Es. Vean, ¿funcionó? ¿Sí? ¿Simón? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Solamente que puse 5, pues esta justo pregunta tiene 4 nomás. Nadie Claro. me vaya a poner la alternativa 5, pues. De hecho, ahí ya votó alguien. Ya. No, sí lo estoy viendo. Ya. Es que no sabía. Ahora aprendí cómo se hacían. ¿Y para cada pregunta tenía que crear una? No. Después tú ¿O finalizas. con una puedo votar todas las votaciones? Sí, todas. Después Ya, perfecto. tú finalizas. Ya, ahí alguien me marcó las 5. La otra. ¿Quién habrá sido? Espero que no haya sido Lucas. No. Ya, ¿Yo qué? voten. Hay 24. Con 12 que voten me quedo tranquilo. No, por si acaso, no, por si acaso. Miren, y votan 2 las. Ya, llevo recién 4, 5, 6. Me faltan 6. No sé, por si acaso, nomás por Lucas. Al que le caiga el poncho que se lo ponga nomás. Ya, llevamos 11 ya. Uno más, dejemos 1 minuto y medio para ver. Ya, voy a finalizar la votación para que la revisemos. Nada, si no va a pasar nada, pero ven que tiene 4 alternativas. Ya, voy a compartir. Si se fijan, 7 colocaron la opción 2. Hay alguien que colocó la 1, colocaron la 3. Ya, vamos a ver entonces la alternativa. Veamos. Dice, algunas vacunas basan su método de acción en la inoculación de un organismo completo, debilitado o en una forma inactiva. Nos preguntan básicamente, ¿cuál es el objetivo de que yo coloque un antígeno cuando hago una vacuna? ¿Ya? Vamos viendo algunas. Dice, eliminar el antígeno presente en los microorganismos que los poseen. ¿Era el objetivo de una vacuna eliminar el antígeno? ¿Eso hacía la vacuna en sí? ¿Y la producción de anticuerpos, eliminar el patógeno? No. Yo les dije, el objetivo es llamar la atención del sistema inmune. Esos anticuerpos llaman la atención para que lleguen células del sistema inmune, por ejemplo, los macrófagos, los linfocitos T citotóxicos, el complemento, todo, y ellos realizan la destrucción del patógeno. Por lo tanto, la D no me sirve. C. Proveer anticuerpos desde otro organismo previamente inmunizado. Las vacunas
¿proveían anticuerpos listos o eso permitía que se formaran anticuerpos? Permitía, ¿no es cierto? Esto que sale aquí, proveer anticuerpos desde otro organismo, era lo que nosotros conversamos al principio de la clase, que eran los famosos sueros. ¿Se acuerdan? La respuesta correcta es la B, generar una respuesta inmunológica específica contra el patógeno. ¿Ya? Y descartemos la A, provocar una respuesta inflamatoria rápida generalizada. ¿Será una respuesta generalizada? ¿Y es el objetivo de una vacuna provocar una respuesta inflamatoria? ¿O más que inflamatoria, una respuesta de nuestro sistema inmune completo? Porque acuérdense, una respuesta inflamatoria es uno de los mecanismos dentro del sistema inmune, pero no es el único. ¿Ya? Entonces, en la práctica no. Además, fíjense lo que dice, una respuesta rápida generalizada. O sea, que a ustedes les daría un choque anafiláctico cada vez que se colocan una vacuna y se morirían. A eso vamos a ver que es una respuesta inflamatoria rápida generalizada. Y no va a pasar así. Lo más que podría pasar porque les colocan una vacuna es que se genere una respuesta inflamatoria, pero en el sitio de la inoculación. ¿Ya? Y que no está mal. ¿Por qué? Porque si se produce una inflamación en la zona, quiere decir que está aumentando la permeabilidad vascular en la zona. Y si aumenta la permeabilidad vascular, está llegando más sangre y por ende están llegando todos los mediadores de un proceso inflamatorio y por lo tanto de un proceso inmunológico. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta es la letra B. Muy bien. Ya, veamos esta pregunta. Vamos a lanzar la votación. Acá. Denme un segundito. Ya, ahí ya la está. tiré. Ahí ya está. Me siento grande ahora, haciendo votaciones. Ya chicos, esta pregunta parece que es un poquito más complicada porque he visto que les ha costado un poquito en la semana, así que por favor háganla y la vamos a resolver. ¿Cuántos van? Van 8 de 23. Martina dice la B. Ya, vamos a ver. Ya. 30 segundos más y la revisamos. Anterior. ¿Cómo? Dije la B del ejercicio anterior. Ah, ya. Ah, pensé. ¿Y ahora la marcaste acá en la votación? Ya, voy a finalizar la votación. Entonces, veamos y vamos a compartir los resultados. Si se fijan, hay 4 que colocaron la E, 2 la D, 5 la C y 2 la B. Ya, está como bien repartido en realidad. No es tan fácil esta, pero se van a dar cuenta que cuando se la explican decir sí, en realidad es como obvia. Aquí no les preguntan en la práctica que sepan básicamente cómo es o qué tipo de vacuna actúa de tal forma, sino que les están preguntando el mecanismo. Partamos por la 1, fíjense. Inyección de cápsides vacías del virus de la viruela. Una cápside es una envoltura que tiene un virus y en su interior se encuentra el material genético.
¿ya? Lo vamos a ver de ahí. Pero entonces, ¿esa cápside es el virus completo o es una parte del virus? Una parte, ¿no es cierto? ¿Y cuál de estas vacunas o estos mecanismos utiliza solamente una parte? Colóquenme el número por último. Con eso es suficiente. ¿Cuál de las cuatro colocan? Ya, Isa dice la 4. Perfecto, es la 4, ¿no es cierto? La vamos a ir colocando aquí. La primera corresponde al tipo 4. Veamos la segunda. Inoculación de una glucoproteína de la superficie del virus, o sea, una parte o el virus entero de nuevo. Una parte, por lo tanto, ¿qué número sería? Debería ser la 4 de nuevo. ¿Se fijan? Ya, vamos a la tercera. Inyección de virus papiloma humano con menor capacidad de reproducción. Partamos de la base. ¿Está muerto? ¿Me ponen el virus muerto? No, por lo tanto descarto el virus inactivo, ¿no es cierto? Está atenuado, pero si se fijan tengo dos de virus atenuados. La diferencia, entonces, ¿qué pregunta me tendría que hacer? ¿Ese virus está mezclado con otra cosa o es solamente ese virus? Solamente ese virus. Por lo tanto, no puede ser una quimera. Acuérdense, una quimera es la mezcla de varias cosas, como un mosaico, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué número debería ser? Debería corresponder a la 1. Perfecto, ¿ya? Veamos la 4. Inoculación con una cepa inofensiva de la influenza que expresa glucoproteínas de otra cepa virulenta. ¿Cuántas estoy mezclando ahí? ¿Cuántos virus? Dos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuál sería? El quimérico. Perfecto. El número 2. ¿Ya? Por eso yo les decía vacuna vector. O sea, ¿cuál es el vector? La cepa inofensiva de la influenza y en su interior llevo el pedacito que codifica glucoproteínas de la cepa virulenta. ¿Se fijan? A eso se refiere vector o quimera, mezcla. Y la última, que va a ser por ende la respuesta correcta, inyección de un plásmido de un gen del virus del dengue que se expresa en miocitos. ¿Qué era un plásmido, chiquillos? ¿Se acuerdan lo que era un plásmido? ¿No? Acuérdense que un plásmido era una molécula de ADN extracromosómico en el caso de las bacterias. Era un pedacito de ADN que estaba dentro de la bacteria, pero que no se mezclaba con el ADN propio de la bacteria. ¿Y para qué le servía? Para generar mecanismos de defensa o tener alguna situación ventajosa, como podría ser la resistencia a los antibióticos. Por lo tanto, si me hablan de ADN, ¿cuál tendría que ser? Una vacuna de ácido nucleico. Acuérdense, los ácidos nucleicos son el ADN o el ARN. Por lo tanto, debería ser la número 5. Y es la única que coincide. ¿Ya, chicos? ¿Muy difícil el ejercicio ahora que se los expliqué? ¿O no era tan difícil? ¿Qué creen ustedes ahora? ¿No tanto? No, si no era tanto. Si lo que pasa es que había que entender y se fijan. No, si se fijan, no era el tema de que tenían que saber que la vacuna de la influenza o del dengue, viruela, no. Era saberse ese cuadrito que yo les dije, ¿se acuerdan? Tienen que aprenderse ese cuadrito, si esa es la base para entender este ejercicio. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora agentes que causan enfermedades. ¿Qué agentes podemos tener? Hay algunos que ustedes conocen que son los clásicos: virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿ya? Pero no solamente existen estos patógenos. Por ejemplo, podemos tener los protozoos o estructuras conocidas como priones, ¿ya? Ahí vamos a ver que los priones de hecho ni siquiera son seres vivos, al igual que los virus. Acuérdense inmediatamente, los virus no son considerados seres vivos para términos PDT, ¿ya? A pesar de que los profes del Simón dicen que son seres vivos, ¿ya? Pero yo sigo Pero diciendo yo que no son no, seres vivos. pero yo no ¿Ah? les creo. Ah, ya, el Pero yo Tematito no no les les creo. creo. Ya,
Pero asuman que no son seres vivos. De ahí se los voy a explicar el por qué. Ya, veamos algunos ejemplos. Virus. ¿Qué virus conocen ustedes? No van a decir el que sale escrito ahí, pues. ¿De qué te confundiste, Lucas? No son seres vivos. No son seres vivos. El anta, ya, el virus anta, está bien, es un virus. ¿Cuál más? El VIH, muy bien. La influenza, H1N1, muy bien, ahí tienen ejemplos de virus. ¿Cómo se tratan los virus? ¿Existe algún tratamiento para los virus? ¿Hay tratamiento para los virus o no? Sí, ¿cuál será? Entonces, ya, en teoría no existen tratamientos para los virus. Lo que sí existen son fármacos antirretrovirales, pero ellos no van a atacar al virus. No es como el caso del antibiótico, que nosotros lo utilizamos para matar bacterias. El fármaco antirretroviral lo que hace es inhibir la replicación del virus. No lo va a matar, sino que va a disminuir su capacidad de reproducción. ¿Ya? En la práctica, una persona que se enferma con una enfermedad viral, en la práctica, ¿qué le dicen? Tiene que esperar 7 días que se le pasen los síntomas. Y si tiene algún problema asociado, vaya tomando terapia sintomatológica. Si, por ejemplo, se empieza a tener, no sé, por influenza, empieza a tener flema, es porque hay contaminación bacteriana. Entonces, ¿qué tengo que tomar? Antibióticos. Si tengo tos, ¿qué tengo que tomar? Un expectorante. Pero no existe un tratamiento propiamente tal para los virus. No hay nada que vaya a eliminar el virus. El virus, al paso de unos días, simplemente va a desaparecer solito. ¿Ya? No todos los casos. Vamos a ver que hay virus que pueden permanecer toda la vida, eso sí. Y vamos a ver el por qué. ¿Ya? Bacterias las que ustedes quieran. Escherichia coli, estafilococo, streptococo, la Mycobacterium tuberculosis, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y estas sí se tratan con antibióticos, ¿no es cierto? Hongos. ¿Qué hongos podemos tener? La Cándida albicans, que me decían, profe, la del comercial hoy día. Yo dije, ¿qué comercial de la Cándida albicans? No sé, ni me acuerdo qué comercial. Ya, un comercial donde hablan de la Cándida albicans. ¿Ya? Y la histoplasma, que produce la histoplasmosis. ¿Ya? Hongos. ¿Con qué se tratan los hongos? Sí, también es un hongo. La caspa es producto de un hongo. No es la caspa propiamente tal, sino se produce por un hongo. ¿El solitario? ¿Qué solitario? No, es el... no, la lombriz solitaria, pero eso es un parásito. Lo vamos a ver en un segundo más. ¿Cómo se tratan los hongos? ¿Existe tratamiento para los hongos o no? Sí, se llaman antimicóticos. ¿Ya? Mico viene de hongo, micosis. ¿Ya? Así que se utilizan antimicóticos. ¿Ya? Y finalmente tengo los... en el comercial dice que sí, ya, exactamente. Ya, y finalmente tenemos los parásitos, ¿ya? ¿Qué parásitos conocen? Ahora sí, Lucas, lúcete. La famosa lombriz solitaria. Esa, ¿no es cierto? La tenia solium, ¿ya? Pueden tener, por ejemplo, hay casos de tenia que han encontrado que miden 8 metros dentro del intestino, ¿ya? Y que simplemente van liberando las proglótidas, que son los pedocitos, de a poco, ¿ya? Ahí tienen un ejemplo. Cuando las moscas dejan larvas también, exactamente, ¿ya? No me acuerdo cuáles son en el caso del humano, yo me sé una de los caballos, los tábanos, por ejemplo, pero no me acuerdo de humanos, ¿ya? O un ejemplo bien clásico que está aquí abajo, la triquinosis. ¿Han escuchado alguna vez una enfermedad que se llama triquinosis? ¿No? Ya, o los quistes de triquina. Eso se produce por comer carne de cerdo mal cocida. Sí, los piojos, las pulgas también son parásitos, exactamente.
¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con esos quistes de triquina? Si alguien se come la carne cruda, en la práctica, ¿qué le va a suceder? Se va a liberar en el interior del estómago, el ácido clorhídrico va a desintegrar el músculo y se libera el parásito, ya la triquina. Y esa triquina hace un ciclo que se llama ciclo larva migrans, que puede ir al cerebro, puede ir al corazón, puede ir a los pulmones. ¿Ya? Sí, por esa misma razón, sobre todo cuando no son digamos, de criadero los cerdos y son como cerditos así al natural, más probabilidades de que esté la triquina, porque cuando son de criadero en el matadero el veterinario se preocupa de que no tengan triquina. ¿Ya? Se hacen pruebas para ver que no tengan triquina y si tienen triquina se decomisa la carne de hecho. ¿Ya? Lo mismo la cisticercosis, no sé si han escuchado la cisticercosis, una cisticercosis ocular que por lo general el parásito uno lo ve paseándose por la esclerótica, por la parte blanca del ojo. Y ustedes ven que aparece, desaparece y se va moviendo. Es bien simpático. ¿Ya? Así podemos hablarle, por ejemplo, a todos que les encanta el sushi. En los peces hay un parásito que se llama anisakis. ¿Ya? Y por lo general, ¿cómo se elimina? Comiendo la carne de salmón o de peces cocida. Y por lo general, en el sushi no se come la carne cocida. ¿Ya? Dicen, vamos a cocer, o el típico el ceviche, pues, vamos a cocer el ceviche con limón. Más falso que Judas. ¿Ya? Lo que cambian son las características de la proteína por eso cambia de color y consistencia, pero nunca han cocido algo ahí. ¿Ya? Así para que bueno, no, mire, estoy haciendo una labor social, pues, lo siento, Lucas. Y, sí, pues sí, hubo una época que había mucho contaminación por anisakis, o sea, perdón, infecciones por anisakis. Así Eh, que, ¿ah? una manera, por lo menos, no de la Nisaki, o no sé, tal vez de la Nisaki, pero por lo menos de las tenias o tenia saginata, para poder ver, es la típica, no sé si la a cachar, porque es con un scotch en la zona perianal de las personas Ah, sí, pues. para poder ver proglótides, si es que hay presente, Ya, pero eso es muy asqueroso, po. o Yo en la, se pide un o, el- coproparasitario nomás, po. Pero con un o, scotch. o en las deposiciones. Sí, bueno, Eh, pero en el scotch no tengo tanto. no, no Dese sé, vuelta y le voy a pasar un scotch. No. No, se hace un coproparasitario chiquillo y se ve al microscopio que aparecen las proglótidas, que son los segmentos del parásito propiamente tal. ¿Ya? No pesquen al Simón, no hagan la prueba del scotch. Después de decir, mamá, mira, el profe anda diciendo que hay que hacerse la prueba del scotch. No, pero si en todo caso está bien. Existe esa prueba también, si se hace esa prueba del scotch. No sé si con un scotch propiamente tal, pero se hace, por si acaso. Ya, veamos un patógeno o un agente etiológico característico que son los famosos virus. ¿Ya? Ya dijimos, Lucas, ¿te acuerdas que los virus no son considerados seres vivos? ¿Por qué? Porque para que un ser vivo sea considerado como tal, debe tener bueno, hay más características, pero hay dos que no cumple. Una es que debe tener capacidad de reproducción, lo cual no tiene el virus, ¿ya? De reproducirse de forma independiente, y lo otro es que debe tener metabolismo propio, lo cual tampoco tiene el virus. Entonces, no se puede reproducir solo y no tiene metabolismo propio. Por lo tanto, no lo puedo clasificar como un ser vivo. ¿Ya? ¿Cómo se le llama? Se le llama parásitos celulares. ¿Por qué? Porque tienen que utilizar la maquinaria enzimática de su huésped, una célula huésped, para poder reproducirse y utilizar sus enzimas. Por lo tanto, el metabolismo lo realiza a través de otro organismo y la reproducción la realiza a través de otro organismo. ¿Ya? ¿Cómo está conformado un virus? Vamos a encontrar que tienen ácido nucleico, pero pueden tener ADN o ARN. Existen virus ADN, virus ARN. Ejemplo de virus de tipo ARN tienen el virus de la influenza, el coronavirus. Ahí tienen dos ejemplos clásicos. ¿Ya? Ejemplo de virus ADN tienen los bacteriófagos, que son bacterias que, o sea, perdón, virus que parasitan bacterias, o el virus papiloma humano, ¿ya?
Ese es un virus de tipo ADN. ¿Y cuál creen ustedes que puede mutar más fácilmente, un virus ARN o un virus ADN? ¿Cuál podrá mutar más rápido, un virus ADN o ARN? Ya, ¿y por qué la ARN crees tú, Isa? No sé. Ya, en la práctica, acuérdense que los ARN son más cortitos y son monohebras en comparación a moléculas de ADN. Por eso es más factible que puedan existir mutaciones. ¿Ya? ¿Y dónde lo ven ustedes eso? Típicamente, por ejemplo, en la vacuna de influenza. ¿Cada cuánto tiempo se tienen que colocar la vacuna de influenza? La achunte, pero esta cuestión no es achunte, pues. Ya, la vacuna de influenza, acuérdense, se la tienen que colocar todos los años, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la práctica el virus va modificándose, si bien es cierto, no cambia el serotipo, ¿ya? Sigue siendo H1N1, H3N2, pero sigue teniendo pequeñas modificaciones. Y esas modificaciones hacen que la vacuna ya sea diferente al próximo año. ¿Ya? Por lo tanto, es lo mismo que yo creo que va a pasar finalmente con el coronavirus. Va a ir teniendo pequeños cambios, de manera que todos los años van a tener que ir actualizando la vacuna propiamente tal. Ya, ¿qué más podemos encontrar aparte del ADN? La cápside, que era la estructura que rodeaba a este material genético, y en algunos casos tenemos una envoltura lipoproteica. ¿Ya? ¿Cómo se reproducen estos patógenos? ¿Cómo se reproducen los virus? Vamos a encontrar que existen dos tipos de ciclos, ciclo lítico y ciclo lisogénico. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Vamos a partir con el ciclo lítico. Si se fijan, acá me muestran un bacteriófago, por eso hablan aquí del fago, ¿ya? Ese fago primero va a ocurrir un proceso que se llama adhesión, se va a adherir a su célula huésped, ¿ya? Una vez que se adhiere, viene una segunda etapa, que es la inyección del material genético. Si se fijan, está saliendo el material genético del virus hacia su célula huésped, que es la bacteria. Y una vez que está el material genético en su interior, voy a inducir el ciclo lítico. Vamos a partir por el ciclo lítico. ¿A qué me lleva esto? A que este material genético induce la formación de nuevas estructuras virales, ¿ya? Se va a reproducir ese ADN, o sea, eh, digo bien, porque es un bacteriófago, va a introducir su ADN, por lo tanto se va a empezar a multiplicar. Y además va a ocupar la maquinaria enzimática de esta bacteria para producir todas las otras estructuras del virus. Y se van a formar unas estructuras que se llaman viriones. ¿Qué son los viriones? Son virus guaguita, para que lo entiendan fácil, ¿ya? Les falta madurar, no están listos todavía. ¿Y qué vamos a tener? Finalmente, en algún momento vamos a tener tanto virus en el interior que tenemos dos opciones. O se lisa, ¿ya? O ocurre una lisis, por lo tanto se destruye la célula y se liberan todos los virus de una, o puede existir un fenómeno que se llama yemación, que es como que voy liberando de a poquito a través de pulsos los viriones o las partículas virales propiamente tal. Pero ¿qué me interesa esto? Esta es la forma de reproducción activa del virus. Así se va reproduciendo. ¿Qué pasa en el caso del ciclo lisogénico? En el caso del ciclo lisogénico vamos a tener las mismas etapas. Se introduce, o sea, se adhiere, introduce el material genético, pero en este momento, en vez de seguir hacia la replicación, el empaquetamiento y la liberación, se va a mezclar con el material genético de la bacteria. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Va a quedar como en un estado de latencia, se va a quedar ahí como calladito. De hecho, si se fijan, ¿qué sigue pasando con esa bacteria? Con su huésped, se sigue multiplicando de manera normal, pero cada vez que se multiplica, le va entregando material genético de el virus. ¿Y qué va a pasar con este ciclo lisogénico? En algún minuto, por alguna circunstancia, se va a activar y va a pasar del ciclo lisogénico
al ciclo lítico y se va a empezar a reproducir activamente. Entonces, ¿qué quiero que entiendan de esto? El ciclo lítico es la forma de reproducción activa del virus, mientras que el ciclo lisogénico es la forma de perpetuación de un virus en el medio ambiente. Porque, ¿qué pasa? Si un virus no tiene un huésped, ¿qué le va a pasar a largo plazo? ¿Va a poder sobrevivir toda la vida sin un huésped? No, tarde o temprano se va a morir, ¿no es cierto? Entonces, para evitar esa muerte, se queda dentro de una célula huésped, pero calladito, tranquilito, haciendo su vida completamente normal. Y cuando las condiciones son las adecuadas, se activa y se empieza a replicar de nuevo. Esto, ¿dónde lo podemos ver? En un ejemplo súper sencillo, los virus herpes, el herpes simplex. ¿Alguien de aquí tiene herpes? Aparte del Simón, que ya nos contó su triste historia. Qué chistoso, ¿no? Vamos a ir a buscar a esa mala mujer. Ya. En la práctica, recuerden que el virus herpes aparece cada cierto tiempo. ¿Y a qué se asocia que aparece el virus herpes? Una persona que ya lo tiene. ¿Cuándo se dice que aparece el virus herpes? ¿Nunca han escuchado a qué se asocia? ¿O cuándo les da los síntomas del virus herpes? Eso, Francisca, muy bien. Se asocia cuando bajan las defensas. Entonces, ese virus, lo que sucede es que cuando se reproduce activamente, está más o menos 1 o 2 semanas, ¿ya? Y después se va a ir a guardar. ¿Dónde se va a guardar? En el nervio trigémino. Y cuando se va a guardar en el nervio trigémino, es muy difícil eliminarlo, por eso el virus herpes nunca se elimina del organismo. ¿Y cómo se queda ahí calladito? Haciendo ciclo lisogénico. ¿Y qué espera? A que las defensas de ese individuo bajen para que se active de nuevo y se empieza a replicar por ciclo lítico. Pasa de nuevo 1 o 2 semanas, de nuevo se va a guardar al ganglio trigémino o al nervio trigémino y vuelve a repetir el ciclo. Por eso en la práctica cuesta mucho eliminar el virus herpes, porque se va a esconder a ese lugar y es muy difícil que lo podamos eliminar. Y en la práctica una persona tiene toda su vida el virus herpes y va apareciendo cada cierto tiempo producto de la baja de defensas. ¿Se entiende, chicos? ¿Captan la diferencia entonces entre el ciclo lítico y el ciclo lisogénico? ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos a ver un poquito del VIH, pero lo vamos a retomar la próxima semana. ¿Ya? ¿Qué es el VIH? Es el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Ya? Es un virus del género lentivirus y de la familia de los retrovirus. ¿Ya? Es un virus ARN, hebra simple, y que tiene 2 copias. Si se fijan, acá están las 2 copias. ¿Qué me interesa de este virus? Tiene unas enzimas que se llaman transcriptasa reversa, proteasa e integrasa. ¿Por qué necesito que se sepan esas proteínas? Porque en parte el tratamiento contra el VIH o contra la infección por VIH va hacia el tema de esas enzimas. Ya lo vamos a ver cómo lo hace. ¿Ya? ¿Cuál es la célula blanco del virus VIH? Principalmente los linfocitos TCD4, los T4 o los T-helper. Pero no solamente ellos, pueden ser las células dendríticas, los monocitos y los macrófagos. ¿Cuál es el tema? Que si ataca a este linfocito T4, ¿se acuerdan para qué servía el linfocito T4? ¿Cuál era la función del linfocito T4? ¿Se acuerdan que el linfocito T4 lo que hacía era activar y buscar el linfocito B adecuado en el caso de la respuesta humoral y el linfocito T adecuado en caso de la respuesta celular? Él provocaba la activación tanto de linfocitos B como de linfocitos B. Por lo tanto, si ataca a esta célula y la inactiva o no puede realizar su función, voy a poder generar respuestas inmunes. ¿Qué creen ustedes? ¿Puedo generar respuestas inmunes
adaptativa si estoy atacando al encargado de iniciar el proceso? No. Y en eso consiste el VIH, consiste en una baja sostenida del sistema inmunitario de un individuo. ¿Se fijan? Entonces, por eso es el tema del VIH o por qué, en qué consiste y por qué ataca el linfocito al T4 y desarrolla esos síntomas. ¿De dónde se cree que se originó el virus? Del virus de inmunodeficiencia simio, ¿ya? Y que se propagó en la práctica de los chimpancés a los humanos. ¿Por qué se cree? Porque en cierta época se cazaban mucho los chimpancés para vender su carne para alimentarse, ¿ya? El humano comía carne de chimpancé, entonces los cazaban, los mataban y ahí tomaron contacto con el virus, ¿ya? Acá hay un dibujito del virus donde nos muestran, bueno, las dos cadenas de ARN, las proteínas, la transcriptasa reversa, la integrasa y la proteasa. Pero en la superficie voy a encontrar también unas glucoproteínas que son la GP120 y la GP41, ¿ya? ¿Qué hacen ellas? Ellas se unen a un receptor que es el receptor CD4, que por esto, este es un linfocito T4, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder? Se une al receptor CD4, ¿ya? ¿Y qué va a hacer? Va a insertar su material genético. Inserto el material genético, pero recuerden que es ARN, y en el interior vamos a encontrar ADN. ¿Cómo yo cambio de ARN a ADN? Por una enzima que se llama transcriptasa reversa, ¿ya? Luego que tengo esa hebra de ADN, ¿cómo la integro al material genético del linfocito T4? A través de una proteína que se llama integrasa. Y cuando quiero replicar y generar nuevas partículas virales, hago la transcripción de ADN a ARN y ese ARN lo uno con diferentes componentes para formar nuevos virus a través de una proteína que se llama proteasa. Y así libero nuevas partículas virales, ¿ya? Ahora, ¿por qué les expliqué eso? Me demoré un poquito, porque yo les dije que el tratamiento va enfocado a esas enzimas, ¿ya? Que se usa de tratamiento fármacos antirretrovirales. En la práctica, aquí en Chile se usa lo que se llama una triterapia, 3 drogas diferentes. ¿Por qué? Porque voy a actuar sobre esas 3 enzimas. O sea, que hay una droga que actúa sobre la retrotranscripción, otra droga que actúa sobre la integrasa y otra que actúa sobre la proteasa. O sea que evito la formación de nuevos virus. Y ese es el objetivo de la terapia antirretroviral. Yo les dije, nunca voy a eliminar el virus. La persona que es VIH positivo es toda su vida VIH positivo. El tema es que con estas drogas lo que voy a hacer es reducir la carga de virus en su cuerpo a 0. ¿Ya? Siempre va a tener el virus dando vuelta, pero la idea es tener el mínimo de virus dando vuelta. Lo ideal es carga 0. Por lo tanto, así una persona puede realizar su vida absolutamente normal, ¿ya? ¿Cómo se transmite? Que esto ya va a ser lo último, por vía sexual, por vía sanguínea o por vía vertical. Específicamente, fluidos vaginales, fluidos seminales y por sangre, ¿ya? Por eso las vías de transmisión son sexo sin protección, los adictos que comparten agujas, transfusiones sanguíneas a través del embarazo e instrumentos no esterilizados, ¿ya? Y como detecto, a través de un examen de sangre. O hay una prueba rápida de VIH que en 15 minutos les da el resultado, ¿ya? Y tratamiento, como les dije, si bien es cierto, no es un tratamiento curativo, tampoco existe vacuna, pero este año se pasó a fase 3 la primera vacuna que creen que podría funcionar contra el VIH, que se llama Mosaico, que es del laboratorio Janssen, ¿ya? Y con esto termino. ¿Cómo prevengo el VIH? Uso de preservativo, profilaxis preexposición, profilaxis postexposición y fármacos antirretrovirales en madres con VIH positivo para evitar que se lo pase al bebé, ¿ya? Y lo otro lo vemos ya la próxima semana, chicos, que es cómo lo divido, el cuadrito y todo el tema, ¿ya? Igual me queda un poco, si se dan cuenta, me queda harto en realidad, ¿ya? Pero vamos a ir avanzando con calma. Ya, chicos, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo bien. ¿Todo claro? Me parece. Ya, chicos, entonces continuamos la próxima semana
con lo que me queda de aquí, y vamos a partir otro tema nuevo que es la famosa evolución, ¿ya? Que a algunos les gusta y a nosotros nos da sueño. ¿ya? No, pero Porque entretenida. es La medio evolución fome. A Es mí me fome gusta. de evolución, pero A hay mí que me pasarlo, gusta. lamentablemente. Esto es más entretenido, por último. Así, ¿Ya? pues, es un Ahí poco más vamos a ver entretenida. las jirafas y todo lo raro. ¿Ya? Darwin y compañía. Ya, chicos, Cuídense. cuídense, que estén muy bien. Chao, profe, nos vemos. Chau. Nos Que les vemos, vaya Lucas. bonito. Hasta la próxima semana. Y nosotros hasta el viernes, ¿o no? Sí. El viernes Sí, en la hasta el mañana. viernes. El viernes en la mañana. ¿Ah? El viernes en la Sí. mañana. Ujú. Mi Ya, pues. hermosa clase de genética, que por más que me he apurado por hacerla, todavía no consigo terminarla. Ah, no, yo tampoco. De hecho, No, yo ya sé que hice, vi chiquillo, les voy a Mendeliana. pasar unos conceptos y con eso hacemos los ejercicios. Sí, yo vi Mendeliano. No alcancé a ver Ya. por Mendeliano. Ya, pero hoy día un profe que estaba haciendo clase yo dijo, no les voy a pasar la segunda ley de Mendel porque nunca se las preguntan. Y se la saltó así, literalmente. Ay, ay, ay. Bueno, en fin. Sí, Ya, o sea, es que me da lata, o sea, decirle al profe, oiga, profe, pásela, porque igual les pueden preguntar, pero ya aquí voy a claro que decirle, yo sí. no le voy a decir, No, oiga, profe, es decisión de él, si él está a cargo del curso, pues yo solamente lo apoyo en lo que necesite nomás. claro, no sé, verdad. Así que nada que hacer. Nada que Igual les hacer. paso el resumen a los cabros, no lo he hecho en todo caso, pero tengo que hacerlo. Igual se los paso para que tengan la segunda ley de Mendel. Ya, Claro. Simón, Ya, pues, nos vemos ahí entonces nos el estamos viendo el viernes. viernes. Chao, chao. Cuídate. Chao, Cuídense, chao. chao. Chao, Chao, chicos. profe. Que esté bien.